Nuestra lectura de hoy se encuentra en Salmos 51, 1 al 5. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Siempre me has amado, tú que nunca ni un instante me has dejado, tú que siempre me esperaste, a pesar que fuiste mi último en todo, tú que en manos delicadas me sanaste los escarnios del pecado, tú que aún cuánto he fallado, y aunque vengo derrotado, dices te amo. Y dices ven y bebe de esta vida verdadera. Ven, trae a mí tus cargas, ya no sufras. He aquí yo soy tu amante salvador. Ven a mí, no importa lo que has hecho, yo te amo. Ya ves cuánto tardaste y te he esperado. No dudes que yo siempre te amaré. ¿Alguna vez usted ha hecho llorar a alguien? Yo también. ¿Usted ha herido a alguien alguna vez? También yo. ¿Usted alguna vez le ha hecho daño a alguien? Sí, yo también. Porque los seres humanos tenemos una enorme capacidad de hacerle daño a los demás. Y por eso todas las personas debemos confesar que somos culpables de ofender a otros. Y por supuesto que esto no queda ahí. Unida a esa enorme capacidad de hacerle daño a los demás, está la enorme capacidad de hacernos daño a nosotros mismos. Esa es otra realidad innegable. Toda persona en algún momento se ha hecho daño a sí misma deliberadamente. Cada uno en algún momento hemos actuado como si fuésemos nuestros propios enemigos. Es una realidad que vemos todos los días. Por ejemplo, los que tienen adicciones o los que padecen de alcoholismo, que necesitan comprar drogas o alcohol para curarse, pero en vez de curarse se están haciendo más daño. O aquella muchacha que se corta los brazos buscando dolor físico para de esa manera aliviar su dolor emocional, se está haciendo daño. Cuando vemos a una mujer que sufre de algún desorden alimenticio, que la empuja a comer desesperadamente o a pasar hambre, innecesariamente también se está haciendo daño. La angustia y el dolor emocional pueden ser tan intensos que se comienza a fantasear con la idea del suicidio. Este fenómeno que se conoce como la ideación suicida, que ha llegado a niveles epidémicos entre adolescentes y jóvenes en muchos países, al grado de que ni las escuelas ni las universidades tienen suficiente personal capacitado en sus consejerías para atender a todos los estudiantes que necesitan ayuda tanto emocional como psicológica. ¿Cómo se llama esa condición? Esa condición que nos lleva a hacerle daño a otras personas, a hacernos daño a nosotros mismos. La fe cristiana tiene un nombre para eso. Esa condición la Biblia le llama pecado. Ese nombre que proviene de la Biblia y que la Biblia señala, define y condena es el pecado. Porque el pecado es una ofensa contra Dios. Cuando nosotros actuamos en contra de los demás y en contra de nosotros mismos, estamos ofendiendo a Dios, porque Dios es el creador. Dios ha creado a las otras personas, Dios nos ha creado a nosotros. Por lo tanto, cuando usted le hace daño a una persona, le está haciendo daño a alguien que le pertenece a Dios. Cuando usted o yo nos hacemos daño a nosotros mismos,
Estamos atacando a alguien que le pertenece a Dios. Por eso el pecado trasciende el mero hecho de ofender a otra persona. El pecado es algo mucho más grave. El pecado es una condición espiritual que nos somete a la esclavitud, a las fuerzas del mal y de la muerte. Estando sumergidos en el pecado, esas fuerzas del mal nos dominan, nos influyen, nos mueven a ofender a Dios. ¿Cómo es que ofendemos a Dios? ¿Cómo llegamos a ofender a Dios? Bueno, lo hacemos hiriendo a los demás e hiriéndonos a nosotros mismos. Porque cuando decimos que el pecado es una condición, es porque va más allá de las meras acciones. Aunque hay acciones específicas que son pecaminosas, el verdadero problema no es que hayamos hecho una cosa que es pecado, sino que las fuerzas del mal nos quieren someter, nos quieren dominar y esclavizar. Y cuando tratamos de salirnos, no podemos, porque nos tienen atados. Pero ¿cómo podremos librarnos de esta influencia maligna? ¿Cómo podemos librarnos de las fuerzas de la muerte? La respuesta a estas preguntas contienen dos noticias, una mala y una buena. La mala noticia es que ni usted ni yo podemos librarnos del pecado por nuestro propio esfuerzo, porque las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte son más poderosas que nosotros. Por eso los seres humanos no podemos vencerlas con armas meramente humanas. Pero, como les dije, hay una buena noticia, y es que Dios, como campeón de las fuerzas de la vida, envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Jesús es el único hombre fuerte que puede vencer las fuerzas del mal. Y una vez que Jesús nos haya salvado, el Espíritu Santo nos capacita para vivir firmes en la fe, buscando una plena comunión con Dios. Pero hay un primer paso que debemos dar para librarnos de las fuerzas del mal, y es confesar nuestros pecados. Sí, la confesión de pecados es el primer paso para lograr la comunión con Dios. Podríamos preguntarnos, ¿pero por qué tengo que confesar mis pecados? Y es algo muy sencillo, porque el primer paso para solucionar un problema es reconocer que existe el problema. El primer paso para sanar es reconocer que hay enfermedad. Y el primer paso para alcanzar la salvación es reconocer que estamos perdidos. Y podemos poner de ejemplo a quienes tienen problemas con el alcohol una vez más. Hay hombres que beben y no pueden dejar de beber, lo hacen de manera compulsiva. Y cuando alguien trata de ayudarlos, ellos dicen, esto yo lo puedo dejar cuando yo quiera, no tengo ningún problema. Pero si usted le dice, ¿y por qué no lo dejas? No, pues no lo dejo porque no quiero. Pero los seres humanos no podemos salir del problema hasta que reconocemos que hay problemas. Y no podemos liberarnos de la maldad hasta que reconocemos que estamos atrapados por la maldad. No podemos alcanzar salvación hasta que nos confesamos como personas pecadoras. ¿Cómo podemos confesar nuestros pecados? La Biblia nos ofrece una oración modelo, una oración que podemos seguir para confesar nuestros pecados, que se encuentra en el Salmo 51, que ya se leyó al principio. Porque, en primer lugar, el salmista se acerca a Dios con humildad, apelando a la misericordia de Dios, apelando al amor de Dios, a la gracia de Dios. Porque aquí, misericordia significa amor, aunque no es cualquier tipo de amor. Aquí se refiere a un amor que Dios tiene por una persona o por un pueblo con quien Dios ha establecido un pacto, una relación de pacto. Ese amor está fundamentado sobre la base de ese pacto. Entonces, misericordia es un tipo de amor que uno no merece. Es el amor que Dios le tiene a quienes Él ha prometido amar. Y eso no depende de si somos buenos o malos, de si tenemos virtudes o defectos, de si nuestro pueblo está siguiendo las leyes de Dios o no. Eso depende de la promesa que Dios hizo. O sea que depende de un acto gratuito de Dios. Se los voy a decir de una manera más fácil de entender. Dios nos ama porque Él ha prometido amarnos. Y prometió amarnos porque Él así lo decidió. Él ha decidido salvarnos por encima de nuestros errores, por encima de nuestra maldad, por encima de nuestros pecados. Por encima de todo eso está la misericordia y la gracia de Dios. Un amor que no depende de las circunstancias humanas, porque es un amor que se basa en el carácter divino, es decir, en el carácter de Dios. Aquí el salmista reconoce que ha pecado contra Dios, reconoce que ha cometido actos de maldad en contra de otros y que ha ofendido al Dios que conoce todas las cosas. Y por eso dice en el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, aquí vemos que el salmista sabe que Dios ha visto todos sus actos malos y pecaminosos. Por lo tanto, él no tiene ninguna defensa.
¿cómo puede él justificar su culpabilidad? No tiene ninguna defensa, él acepta que es culpable. Entonces, aquí igual el salmista acepta que el pecado es una condición que le ha afectado durante toda su vida, desde que nació. La triste realidad del pecado ha sido una constante fuente de dolor para él, lo menciona en el versículo 5. Pero hay buenas noticias, que el Dios que se ha revelado tanto en la historia de Israel como en la persona de Jesucristo, ese Dios tan grande, está dispuesto a perdonar a quienes confiesan sus pecados. Ese es el escándalo de la fe cristiana, que Dios perdona al pecador. Aquí el salmista conoce y reconoce esta verdad acerca del carácter divino, y por esta razón, en cuanto reconoce su condición de pecado, comienza a disfrutar del perdón que solamente Dios nos puede otorgar. Este salmista sabe que Dios está dispuesto a perdonar a quienes confiesan sus pecados. Es una verdad bíblica que debemos creer. Y esa verdad es un punto central del Evangelio, que Jesucristo, nuestro Señor, ha venido a salvarnos. Dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Sobre la base del Salmo 51 y sobre la base de esta epístola de Juan, Dios nos hace una invitación a que confesemos delante de Él nuestros pecados con plena humildad, con humildad delante de Dios. Porque Dios perdona al pecador. Es muy bueno saber que alguien nos ama y que nos ama a pesar de nuestros errores, que nos ama a pesar de nuestros defectos y de esos pecados. Pero lo más importante es saber que quien nos ama de esa manera es Dios, nuestro Señor. Amén. Tú me amas con ternura, me apacientas junto a aguas cristalinas, me confortas, me sostienes. Eres bueno, eres santo y mi Señor. Yo que nunca había encontrado la alegría y esa paz que había buscado, me he encontrado con lo más bello, día a día desde que te conocí. Y dices ven y bebe de esta vida verdadera. Ven, trae a mí tus cargas, ya no sufras. He aquí yo soy tu amante salvador. Ven a mí, no importa lo que has hecho, yo te amo. Ya ves cuánto tardaste y te he esperado. No dudes que yo siempre te amaré.